Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tenerlos y tenerlas aquí. Bienvenidos a otra sesión del seminario permanente, Perspectivas de la Inteligencia Artificial. Como saben algunos que han estado antes, este seminario permanente lo celebramos una vez al mes y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo que es Claudio Celis, que nos va a estar acompañando hoy con su presentación. Claudio Celis, bueno, es profesor asistente en nuevos medios y culturas digitales en la Universidad de Ámsterdam. Es autor del libro La economía de la atención, un gran libro que en mi caso he consultado harto, que es del año del 2017. Y es coeditor del libro Glosario de la Filosofía de la Técnica, también muy buen libro del 2022. Y ha escrito múltiples artículos en diferentes revistas académicas. Su investigación actual se enfoca en la relación entre el trabajo creativo y la IA generativa desde una visión postmarxista. Hoy día nos va a presentar un texto que publicó recientemente, que se llama No se trata de qué, sino dónde está la creatividad hacia un enfoque relacional materialista de la IA generativa. Como ustedes saben, para los quienes han venido antes, le damos la palabra a Claudio, quien nos hace su presentación, y al final se abrirá un espacio de preguntas, respuestas, discusión, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, los dejo con Claudio. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Joerson, por la invitación. Un placer estar aquí. Eh, y lo segundo, pido disculpas porque estoy un poco resfriado, así que bueno, si mi voz está un poco, suena un poco rara o se me olvida algo, es porque bueno, estoy un poco resfriado. Acá está cambiando, está empezando ya el invierno, así que ya anda todo el mundo medio resfriado. Pero bueno, esperemos que no se note mucho. Entonces, como decía Joerson, lo que hoy voy a presentar es el resultado de una publicación eh, relativamente reciente que tiene por título no qué, pero dónde está la creatividad. Este es un paper que originalmente publiqué con una colega acá de la Universidad de Ámsterdam, Pace Chow, eh, pero incluyo también el nombre de Bertrand, que debería estar aquí entre nosotros participando hoy. Porque lo que estamos trabajando con Bertrand actualmente y parte de lo que voy a presentar hoy es una especie de continuación o profundización del diagrama que desarrollamos con Pei. Entonces, me parece justo, digamos, dar los créditos a ambos coautores. Eh, bueno, un poco para dar el contexto, yo comencé a trabajar en este tema de la relación entre algoritmos e imaginación. Bueno, creatividad en ese tiempo me interesaba el concepto más bien de imaginación, no se hablaba tanto de creatividad como hoy. Em, en un proyecto Fondesit que desarrollé entre el 2017 y el 2021 que llevaba por título Imaginación Maquínica, y los resultados de ese proyecto están en el sitio web imaginacionmaquinica.cl, que según entiendo aún existe. Y bueno, esto fue un momento antes de lo que, digamos, el boom de la IA que ocurre, digamos, hacia fines del 22. em, con la aparición de lo que llamamos IA generativa. Aquí todavía hablábamos principalmente el principal tema de la IA en este momento era la visión maquínica, digamos, se concentraba principalmente en la visión maquínica, eh, pero ya me interesaba el link o el vínculo, digamos, entre visión e imaginación en ese proyecto. Y en paralelo, mi coautora Pei, ella el 2020 había también publicado un artículo
sobre el uso de la inteligencia artificial en el uso de la industria audiovisual. Pero dado que se trataba del 2020, la tecnología que a ella le interesaba en ese momento, muy, muy inicial, era el uso de herramientas algorítmicas predictivas que estaban usando distintos estudios cinematográficos para predecir si una película sería exitosa o no económicamente. Entonces, estos son los dos contextos, o sea, el trabajo que hacía yo hasta el 2021 sobre visión maquínica y el trabajo que había hecho mi colega o coautora sobre algoritmos de predicción en el cine, eh, en la industria cinematográfica. Entonces, en el 2023, cuando hay el boom de la IA generativa, primero con ChatGPT, Midjourney, después Runway, DALL-E, y así, bueno, sigue la lista. Con Pay decidimos entonces, bueno, utilizar este conocimiento en el que veníamos trabajando ambos por su cuenta. Iniciamos un proyecto juntos para pensar el impacto de la IA generativa en la industria audiovisual. Y ese proyecto lo desarrollamos entre el 2023 y el 2024, terminó en diciembre del 24. Y esto que voy a presentar hoy es uno de los resultados, digamos, de ese proyecto de 2 años que desarrollamos con Pay sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. Ahora, el proyecto tenía el proyecto que hicimos con PayC tenía dos partes, digamos, dos niveles. Era un nivel conceptual y un nivel más bien empírico. Entonces, el paper que estoy presentando hoy es el resultado de la línea más conceptual de ese trabajo y además, en paralelo, publicamos los resultados del trabajo empírico que realizó Pei, que era entrevistando una serie de directores y productores y creadores audiovisuales a partir de su experiencia con estas herramientas. Pero hoy día voy a concentrarme en la parte más conceptual, que giraba en torno a la cuestión de la creatividad, eh, eh, gatillado un poco por una serie de titulares, podríamos decir, gatillados por la emergencia de estas tecnologías. Como digo, esto para mí no era un fenómeno tan nuevo, yo venía tratando de pensar esta relación entre imaginación y algoritmos ya por algunos años. Pero lo que sí fue novedoso fue la masificación de este tipo de preguntas a partir de eh, la aparición de estos modelos como generativos, como ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. Entonces, una serie de artículos, digamos, cuestionándose la diferencia entre creatividad humana, creatividad maquínica, cuáles son los límites de uno, límites del otro, cuáles son las amenazas o los beneficios, etcétera. O sea, una serie de discursos que se repiten cada vez que una nueva tecnología parece emerger en el campo artístico. Pero esta vez fue a una escala que fue muy rápido también, digamos. Entonces, integrados y apocalípticos, como diría Humberto Eco, o sea, el miedo, los optimistas, los entusiastas, etc. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un mapa, digamos, de las distintas posturas, tanto más académicas de artistas, pero también que encontramos en los discursos más de difusión de medios, eh, en el cual identificamos entonces tres posiciones. Tres posiciones claras. Perdón, solo una cosa que hay alguien en el chat que dice que no se escucha nada, pero no sé si eso es problema de esa persona o es problema mío. Se escucha perfectamente, Ah, Claudio, tranquilo, ok, debe ser ok, la persona, sí. ok. Bueno, gracias.
Entonces, lo que hicimos fue identificar entonces estas tres posiciones. Primero, una serie de artistas, filósofos, teóricos, etcétera, que postulaban que las máquinas no pueden ser creativas, digamos. Esto sería la postura, eh, lo que llamábamos el excepcionalismo humanista, digamos. Es decir, que la creatividad es una característica, una facultad esencialmente humana y que no puede ser reemplazada por una máquina. La segunda postura es la postura más bien entusiasta de quienes eh, nos vendían estas herramientas. Eh, si uno escucha discursos de OpenAI, etcétera, eh, la promesa es que estas máquinas nos harán más creativos, digamos, que potenciarán, amplificarán nuestra, eh, nuestra creatividad. En una especie de, digamos, híbrido complementario entre humano y máquina, que su resultado será aún más, una creatividad aún más grande que la creatividad humana por sí sola. Y los discursos más bien preocupantes, especialmente desde el punto de vista más bien del trabajo creativo, eh, el riesgo es que estas máquinas reemplacen el trabajo creativo y por lo tanto tengan un impacto en el mercado laboral. ¿Ya? Entonces, revisando distintas posturas, llegamos a estas tres, obviamente, como todo sistema de categorización nunca es perfecto, pero nos pareció que estas tres reflejaban bastante bien las tres posturas dominantes dentro de los discursos. Eh, y aquí simplemente tres ejemplos de cada una de estas posturas. No sé si ustedes se enteraron, digamos, o si son seguidores de Nick Cave, pero muy tempranamente, cuando apareció ChatGPT, eh, alguien le pidió a ChatGPT que genere una canción en el estilo de Nick Cave. eh, y luego la publicó, no sé si en Twitter, en Facebook o algo así, pero eh, eso le llegó a las manos de Nick Cave, que no le pareció nada de divertido, y escribió una carta pública en su blog, digamos, condenando esto como lo que diría él, una burla grotesca de lo que significa ser humano, digamos. Y para él el arte es el modo en que los humanos tienen, digamos, de procesar las emociones, en particular el sufrimiento, y por lo tanto una máquina que no puede tener ni emociones ni sufrir jamás podrá saber lo que es el arte, digamos. La segunda postura, simplemente la portada del año pasado de Times, donde precisamente el tema del año fue la creatividad humana y el argumento central ahí, la propuesta es que nos hará más creativos porque precisamente reemplazará todas las tareas meniales como tediosas y lo único que dejará para los creativos es las tareas creativas, puramente creativas. Entonces los creativos no tendrán que perder el tiempo en tareas creativas, en una mezcla de tareas creativas y tareas meniales o tediosas, y sino simplemente podrán ser creativos todo el rato, digamos. Y por último, como la tercera postura, bueno, el strike, como se dice, la huelga que hubo en Hollywood el 2023, precisamente especialmente de los escritores de Hollywood, donde el principal tema en discusión eran escritores y actores, pero principalmente escritores, en contra de el uso o la idea de los estudios de utilizar la inteligencia artificial
como en la escritura de guiones o de tratamientos de guiones, etc. Entonces, estas eran las tres posturas, estos simplemente tres ejemplos de estas tres posturas. Pero el problema que nos parecía a nosotros, a donde nosotros, el problema que queríamos tratar nosotros, era que precisamente nos parecía que estas tres, había un problema metodológico, digamos, en estas tres posturas. Eh, y es que precisamente trataban primero de responder qué es la creatividad, y luego, solo en base a esa definición, eh, eh, establecer el marco, desde dónde evaluar si entonces, por lo tanto, una máquina puede o no puede ser creativa, digamos, para justificar que o sí o no, o reemplazará o nos hará más creativo o nunca lo podrá hacer. Pero como problema metodológico, requiere primero definir la creatividad y luego usar esa definición como marco crítico. Y el problema es que precisamente lo que nos parece, digamos, es que la creatividad es un fenómeno que es esencialmente histórico, está determinado siempre en condiciones sociales y técnicas, digamos, eh, y por lo tanto toda definición va a ser siempre una definición limitada a su propio contexto técnico histórico. Entonces, utilizar definiciones de un campo histórico, de un marco histórico o técnico para evaluar otro marco histórico o técnico nos parece problemático desde el punto de vista metodológico. Esto obviamente lo podemos discutir, porque no solo aplica para la creatividad, pero aplica para una serie de conceptos. Uno podría decir, bueno, lo que queríamos aproximar esto era, diciendo en otros términos, de una perspectiva que podríamos llamar también materialismo histórico, si lo queremos, bueno, eh, donde los conceptos son siempre el resultado de un contexto histórico, técnico, social, y por lo tanto, eh, apelar a la universalidad de ciertos conceptos puede ser siempre problemático desde un punto de vista metodológico. Entonces, nosotros partimos desde esa base. Entonces nos tratamos de pensar, bueno, mejor en vez de tratar de definir qué es la creatividad para después definir dónde, perdón, en qué, si las máquinas son o no son creativas, pensamos en de decir, bueno, pensemos mejor dónde está la creatividad, entendiendo que la creatividad es siempre un fenómeno que podríamos llamar un situado, y que está situado en determinadas redes, o en determinadas... sí, estructuras relacionales, podríamos decir. Vamos a explicar en un momento qué significa eso. Ahora, ese era el argumento que queríamos desarrollar. Ahora voy a contar un poco cómo llegamos a nuestra propuesta. Cuáles son los referentes. Eh, Básicamente son tres referentes, que cómo llegamos a nuestra propuesta, y luego hablar muy brevemente de dónde estamos ahora, que es el trabajo que estamos haciendo actualmente con Bertrand. Estamos tratando de dar un paso más a partir de esto que ya hicimos el año pasado. Bueno, el primer referente que fue central para este giro desde qué a dónde es la creatividad es un artículo que ya tiene sus varios años, digamos. Este es un artículo que eh, nosotros ya conocíamos desde el trabajo que habíamos hecho en el proyecto de imaginación maquínica, eh, por Arthur Steele y Mark de Inverno, que precisamente, bueno, trabajaban en años de un texto del 2016. Ya en esos años, ellos les interesaba mucho el uso de algoritmos en la producción musical. Entonces, ambos trabajaban, yo creo que en escuelas de música, y les interesaba el uso de algoritmos para la producción musical, mucho, como digo, 2016, o sea, mucho antes de todos estos modelos generativos que tenemos hoy en día. Y en ese paper, un breve paper, creo que es una conferencia, pero muy, muy bueno, muy, muy
muy preciso lo que proponen ahí. Ellos establecen una distinción entre lo que ellos llaman, ellos hacen aquí, como dice el título, una historia del concepto de creatividad. Y ellos establecen una distinción que para nosotros fue un punto de partida importante entre dos nociones de creatividad. O sea, lo que ellos llaman G-creativity, que viene precisamente de God creativity, o sea, de una creatividad entendida en el sentido, podríamos decir, eh, cristiano de la noción de crear, donde precisamente crear significa creatio ex nihilo, o sea, creación a partir de la nada. O sea, eh, así como Dios crea el mundo a partir de la nada, digamos, eh, esa noción luego se hereda en lo humano, en el artista humano, quien concibe el acto creativo precisamente como la materialización de una idea que tiene en su espíritu. Digamos. Y desde esa perspectiva, solo el animal humano es verdaderamente creativo porque es, digamos, en una estructura jerárquica, estaría, digamos, el más cercano eh, a Dios. Eh, y la idea romántica, por lo tanto, de genio, la idea del creador solitario, todas heredan esta concepción de creatividad, G-creativity, como lo llaman Arthur y de Inverno. Y ellos lo oponen a la noción N-creativity, que viene de creación, creatividad natural o de la naturaleza, donde crear no es crear de la nada, sino crear es combinar lo que ya está dado para generar nuevas combinaciones. Y esas entonces la creatividad nunca parte de la nada, sino de la combinación de lo dado. Ellos obviamente en su propia argumentación, ellos lo que quieren es postular fuertemente por esta creatividad natural en contra de la creatividad más bien divina, así, como una ilusión. Eh, y para nosotros era interesante esta distinción porque precisamente nos hacía aparecer el carácter distribuido o relacional de todo acto de creación. Digamos. Para eso para nosotros era fundamental de esta idea. Entonces, el primer paso de a dónde está la creatividad era asumir que todo acto de creación, o sea, todo lo que llamamos creatividad siempre tiene un carácter relacional. ¿Sí? Y eso lo sacamos un poco de la idea de creatividad natural, de Steele y de Inverno en contra de esta creatividad divina que siempre tiene el carácter de un acto aislado, digamos, autónomo que ocurre, digamos, en la cabeza del genio. Eh, Al mismo tiempo, el paper de Steele y de Inverno era limitado para nosotros porque sigue reproduciendo la estructura que quiere definir primero qué es la creatividad y luego aplicarla como marco normativo para definir la inteligencia artificial. De hecho, si ustedes ven el título del paper, ellos quieren definir este concepto para poder hacer una propuesta más, lo que ellos llamarían más sostenible para el futuro de la inteligencia artificial, eh, basada no en la creatividad divina, sino en la creatividad natural. Entonces, ese era para nosotros el límite de este paper, de que seguía, si bien nos ofrecía este carácter distribuido, al mismo tiempo tenía ese límite que seguía haciendo este error metodológico que nos parecía a nosotros. Entonces, quedamos ahí con eso y avanzamos a otro momento que sí fue realmente también muy, muy revelador para nosotros y que es de donde sacamos, de hecho, el título, digamos, de donde robamos el título de qué es, de qué es, a dónde está la creatividad. Porque esa es una propuesta inicialmente de este teórico, psicólogo checo con este nombre realmente impronunciable para mí, Csikszentmihalyi,
quien curiosamente después en los años 90 es lo que él fundó lo que se llamó, y que fue muy popular, digamos, hasta el día de hoy, yo creo que es muy popular todo lo que se llama la filosofía del flow. Y la filosofía del flow, el fundador de ese concepto fue este autor. Pero en el año, en los 80, él publicó un paper muy influyente que él estaba muy influenciado tanto por la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, perdón, como el concepto de campo en Pierre Bourdieu. Y él publicó este artículo que él llamaba una teoría de sistemas, obviamente que lo toma de Luhmann, aplicada al modelo de la creatividad. Y él entonces lo que dice, él estudia el nacimiento, o sea, él toma como objeto de estudio Florencia del siglo XV. Entonces se pregunta cómo es posible que, si él dice, bueno, si la creatividad está toda en la cabeza, digamos, como en la creatividad divina, si la creatividad es algo que está toda siempre en la cabeza de los sujetos creativos, que era como generalmente se entendía en los años 50, eh, ¿cómo puede ser que en ciertos momentos históricos coincidan tantos sujetos creativos al mismo tiempo y en otros momentos no? Entonces él dice, bueno, eso es un error porque en verdad la creatividad es el resultado, dice él, de un proceso, de una red de tres, que tiene tres niveles, digamos, que él llama la cultura, la sociedad y los individuos. Eh, y, en, y lo que es y los actos creativos, o lo que nosotros consideramos un acto creativo, es siempre el resultado de la interacción entre esas tres fuerzas que nunca, o sea, no siempre están en coincidencia. Muchas veces hay tensiones, digamos, entre el individuo y la sociedad, entre la cultura, eh, y esas tensiones también están determinando, gestionando estos actos creativos, digamos. Eh, para nosotros esto fue un momento central, descubrir este paper, digamos, de este autor, que no voy a intentar nuevamente de leer su nombre. Eh, y, y fue el momento en que dijimos, bueno, entonces quizás lo que tenemos que hacer es no pensar qué es la creatividad, sino dónde está, utilizando precisamente la idea de este autor. Pero así como identificamos también en Steele y de Inverno la limitación, también aquí nos parecía que había una limitante y era que precisamente lo que está completamente ausente en el modelo de este autor es la pregunta por la técnica, digamos. O sea, en la relación de estos tres elementos son todas dimensiones socioculturales, podríamos decirlo. Entonces, la técnica no aparece como un factor que determine esta red en la que ocurre la- todo acto creativo. Digamos. Entonces, nos servía como modelo, pero lo que teníamos que hacer o sea, nos servía como propuesta, pero lo que teníamos que hacer era cambiar cuáles eran las tres fuerzas, digamos, que estaban en juego en el acto creativo. Y llegamos entonces al tercer momento, que es este diagrama. Lo que estoy haciendo es mostrar básicamente como el backstage de cómo llegamos a la conclusión, al argumento de nuestro paper, y cuáles fueron, digamos, estos tres momentos un poco constitutivos, pero también de influyentes, un poco también revelando de que todo acto creativo también es simplemente la combinación de elementos, digamos. Entonces, estos son los elementos que nosotros combinamos para nuestro paper. Y el tercer elemento es para nosotros también muy influyente artículo de Lia Lefrau. Disculpe. Lia Lefrau es una estudiosa de la ciencia y tecnología, STS, eh, y ella propone lo que ella llama su diagrama de las relaciones mediales o de la mediación.
que ella lo utiliza en particular para estudiar la relación entre tecnología, tecnologías de la comunicación y sociedad, evitando lo que ella llama, y esto me parece clave para que lo discutamos, eh, lo que ella llama evitando los tres reduccionismos clásicos, ¿ya? Que son, dice ella, el instrumentalismo, el determinismo tecnológico y el constructivismo social. Entonces lo que ella dice es que si uno cree que la tecnología es neutra, y que son los usuarios, los individuos, los que la utilizan para determinados fines, caemos en una lógica instrumentalista. Si creemos, por el contrario, que la técnica es el gran, digamos, motor de la historia y que determina todas las transformaciones sociales, bueno, caemos en el determinismo tecnológico. Y por último, si creemos que tanto las prácticas como las tecnologías son resultados de construcciones, o sea, sí, de construcciones sociales o de estructuras sociales, entonces caemos en el constructivismo social. Y ella lo que quiere hacer con este diagrama de la mediación es precisamente ofrecer un diagrama que permita salir de estos tres reduccionismos. Entonces, pensar que todo fenómeno medial, incluye la creatividad, especialmente, bueno, la creatividad mediada por algoritmos, es siempre un resultado de una mediación entre estas tres fuerzas. Porque si decimos simplemente la IA es una tecnología, es una herramienta y depende de los artistas cómo la usan, caemos en en el reduccionismo instrumentalista. Si decimos la IA los va a cambiar todo y no hay nada que hacer, hay que asumirlo nomás, y hay que aceptarlo y subirse al carro de la IA, estamos siendo deterministas tecnológicos. Y si decimos, bueno, es el capitalismo que determina los intereses de rédito de las empresas que quieren reemplazar el trabajo humano con el trabajo algorítmico, caemos en reduccionismos sociales que al final impiden ver lo que nos parece a nosotros, que es lo más interesante, que es lo que voy a entrar en un momento, el carácter siempre relacional y por lo tanto transformacional, digamos, o sea, que está en constante transformación de de todo fenómeno medial, incluye la creatividad mediada por algoritmos. Entonces, combinando estos tres elementos, la distinción de estilo y de Inverno, de qué a dónde está la creatividad de Csikszentmihalyi y el diagrama de mediación de Lefrau, nosotros entonces publicamos este paper, que creo que Gerson lo compartió en el chat, eh, donde precisamente proponíamos una reinterpretación o una aplicación, digamos, más que una reinterpretación, una aplicación del diagrama de Lefrau al concepto de la creatividad y de la mediada por inteligencia artificial. Entonces, donde lo que teníamos era una tensión permanente entre las prácticas de quienes usan las herramientas, las tecnologías, la IA generativa en particular, y las estructuras sociales donde eh, en las cuales siempre están incluidas estas prácticas. Estas prácticas nunca ocurren, digamos, en una burbuja, siempre ocurren al interior de estructuras sociales. Entonces, lo que identificamos eran tres fuerzas, eh, y que es lo que está desarrollado en detalle en ese artículo, es que las prácticas en las cuales se utiliza la- la creatividad, o al menos la que nos interesaba estudiar, es lo que llamaríamos trabajo creativo. Es decir, no la creatividad como una facultad, digamos, humana, universal, sino más bien el trabajo creativo entendiendo como una manera particular en cual el trabajo remunerado o el trabajo asalariado pone en función de esta relación capital-trabajo las prácticas creativas. O sea, nos interesaba pensar esto aplicado siempre al contexto en el cual
la creatividad no está al servicio simplemente de crear arte, sino que está siempre subsumida, diríamos, a relaciones capital y trabajo. Y por eso enfatizamos la idea de labor, digamos, esta es una discusión mucho más larga, tradición marxista de la distinción, digamos, entre work y labor. Eh, entonces nos concentramos precisamente en labor como trabajo asalariado, aunque ese trabajo asalariado sea precario, sea sin contrato, sea informal, etcétera, pero donde el- el- esa práctica no está nunca, no está fuera de esa relación capital-trabajo. Después, entre prácticas y artefactos, la idea, el concepto que pensamos era esta idea de agencia distribuida, es decir, que la creatividad ocurre siempre en el intercambio entre entre un aparato técnico y una práctica, ¿eh? Sea un pincel, un lápiz, un instrumento o un computador, digamos. O sea, no hay práctica creativa que no está siempre en un diálogo con un artefacto. Y por último, la relación entre técnica y capitalismo, para decirlo así, que está principalmente moldeada por el anhelo estructural del capitalismo de reemplazar el trabajo humano por el trabajo maquínico, digamos, y eso llamamos automatización. Entonces, eso era más bien el argumento de ese artículo donde proponíamos entonces que cualquier estudio del problema de la creatividad mediada por algoritmos, por IA generativa, no podía, digamos, ignorar estas tres fuerzas, digamos, que estaban, y no significa que ninguna de estas fuerzas es determinante, por eso el modelo de Lefrau es antirreduccionista, porque en ningún momento dice todo está determinado por la estructura social o todo está determinado por la técnica o todo está determinado por la práctica, sino que son tres tensiones que precisamente lo que hacen es, eh, o sea, la creatividad es el resultado de esas tres fuerzas, de la negociación permanente de esas tres fuerzas. Bueno, ya hablé, no sé, 35 minutos más o menos. No sé si tengo 5 minutos más para decir dónde estamos ahora y después abrir la discusión. Sí, sí, tranquilo, Claudio, puedes continuar. Tenemos todavía buen tiempo. Sí, sí, no quiero aburrir tanto y dejar más bien abrir para la discusión, pero quisiera un poco decir desde dónde estamos ahora. ¿Y qué hemos hecho con esto? Como también para actualizar, bueno, porque esto ya se lo publicó, o sea, bueno, salió publicado a principios de este año, pero bueno, básicamente lo escribimos hace un año y medio. Eh, lo que estamos tratando de pensar ahora, y esto lo estamos haciendo junto con Bertrán de la Universidad Pompeu Fabra de, de- de Barcelona, es ofrecer un modelo quizás un poco más preciso que esto. Nos parece que una tipología, nos parece que este modelo todavía es un poco grueso, por decirlo, para ciertos análisis. Entonces, o sea, para análisis más concretos. Entonces, estamos haciendo una especie de tipología eh, en la cual, sin digamos, descartar estos tres momentos que nos llevaron a este diagrama, pero quizás ofrecer una versión un poco más granular de este diagrama. Entonces, lo que hemos hecho es pensarlo como en tres niveles. Entonces, eh, el primer nivel es el nivel de la materialidad. Y a este nivel mantenemos todo lo mismo que hemos dicho hasta ahora, digamos, de que eh, como decía yo al inicio, si lo que queremos es aproximar la creatividad de una perspectiva de lo que llamaríamos materialismo histórico, hay que partir, bueno, entonces lo que determina las categorías son condiciones materiales, pero para no caer en reduccionismos, en materialistas reduccionistas, digamos, lo que hacemos es ofrecer una definición
como triple, digamos, o con tres capas de material, de la materialidad. Entonces, la materialidad, decimos, está compuesta, o la materia está compuesta, digamos, de estas tres dimensiones que son las que tomamos, las seguimos tomando del día Lefrau, digamos. Eh, Tienen también todas sus limitaciones que podemos discutirlas. Una limitación importante que, por ejemplo, el elemento natural no aparece, estamos conscientes de eso, que también lo podemos discutir. O sea, sigue siendo un modelo bastante antropocéntrico el de Lefrau, que también lo podemos discutir. Pero bueno, para el tema que estamos discutiendo nos parece que sigue siendo productivo este triple nivel de materialidad, prácticas, técnicas o artefactos y estructuras sociales. Pero lo que hacemos ahora entonces es, con Bertrand, es hacer un segundo nivel que lo llamamos ya no materialidad, sino distribuir, agencia distribuida, que aparece como, digamos, en sobre, como una segunda capa de la primera, donde redefinimos un poco los conceptos, porque en el otro había algo que a mí me parece que es limitante, que nosotros poníamos esta idea de agencia distribuida solo aquí, en este lugar, mientras que nos parece más bien que el concepto de agencia distribuida aplica para todo el diagrama y para todas las fuerzas que lo constituyen. Entonces sacamos el concepto de agencia distribuida de aquí y lo reemplazamos por esta idea de eh, interacción humano-máquina, digamos, porque lo que asumimos es que entonces toda generación creativa está siempre en una interacción entre humanos y máquinas. Entendido por máquina, puede ser una técnica, digamos, o sea, puede ser un pincel, un lápiz, eh, una pintura al óleo, una pieza de mármol, o un computador, digamos. Pero entonces las prácticas y los artefactos siempre están en esa tensión entre humanos y esa interfase siempre es una interfase que ocurre ahí. Y luego hay una agencia que podríamos llamar sociotécnica. Entonces, lo que hacemos es pensar más bien en agencia distribuida en un sentido más amplio y esto es como tres caras, así como la materialidad tiene tres caras, la agencia distribuida también tiene tres caras. Una que ocurre entre las prácticas y las estructuras sociales, entre las prácticas y las técnicas, y entre las técnicas y las estructuras sociales. Nos parece que esto nos puede permitir de manera más precisa el análisis. Y Eh, para dar un ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con Bertrand, bueno, lo está haciendo Bertrand principalmente, es una serie de entrevistas a distintos creadores audiovisuales que utilizan las herramientas de IA generativa. eh, y estamos tratando de pensar a partir de estas tres fuerzas de agencia. Entonces, hacemos, por ejemplo, una distinción, tratando aquí de ser lo más granular posible, es decir, qué tipo de relación de relación entre las prácticas y las estructuras sociales se da. O sea, es alguien que está empleado para un canal de televisión, es alguien que trabaja simplemente por contrato en proyectos individuales, es alguien que genera contenido principalmente para redes sociales, etcétera. Entonces, es un artista independiente que utiliza las herramientas. Entonces, ¿cuál es la relación, cuál es la tipología de trabajo creativo que mejor define esta tensión? Porque eso nos parece que es lo que permite analizar de manera más granular esta noción de agencia distribuida, porque precisamente alguien que trabaja en un canal de televisión, por ejemplo, y que el canal decide a partir de hoy usar una herramienta de IA generativa, tendrá mucho menos agencia eh, para decidir sobre, por ejemplo, si se implementa o no se implementa eso, porque es digamos, una decisión vertical de alguien que tiene un contrato con un estudio de televisión. Entonces, precisamente quien tiene en este caso menos precariedad, al mismo tiempo también tiene menos agencia a nivel
de decisión de la implementación. Mientras que alguien que trabaja en proyectos independientes puede tener más agencia sobre el tipo de proyectos que asume, cómo, qué tipo de herramientas de IA, para qué, de qué maneras utilizarla y todo. Entonces, con lo que quedamos, y perdón que esto todavía es un work in progress, puede parecer un poco confuso, pero lo que nos interesa es precisamente lo que llamamos tensiones normativas que surgen cuando estas fuerzas, digamos, se juntan. Es decir, por un lado, una precariedad o una estabilidad laboral se puede traducir en una tensión en cómo el trabajador creativo tiene que utilizar una determinada herramienta, con qué fines, en qué condiciones, etcétera. Y por lo tanto hay una serie de tensiones que están en permanente lucha, digamos, entre los creadores que quieren, digamos, conseguir determinados objetivos, pero al mismo tiempo tienen una relación de dependencia con, digamos, laboral con su empleador. Al mismo tiempo, la presión para esos empleadores de permanentemente de reducir costos y de ampliar ganancias, y al mismo tiempo el desarrollo de las tecnologías que también tienen sus propias lógicas, digamos. Entonces, dividir nuestro diagrama inicial, que era, digamos, tenía solo una dimensión, en estos tres niveles, nos permite, yo creo que, hacer visibles de manera más concreta estas distintas tensiones normativas que llamamos, que es lo que nos interesa analizar precisamente con este diagrama o este paso metodológico que llamamos de qué a dónde está la creatividad. O sea, todo el punto precisamente es que nuestro argumento es que si seguimos pensando qué es la creatividad y después lo usamos para analizar los modelos, no podemos nunca llegar al nivel de tener este tipo de conversaciones, que es lo que nos interesa, que solo se logra, digamos, si dejamos de pensar qué es la creatividad y asumimos esta perspectiva de dónde está y cuáles son estas tres fuerzas que están en permanente negociación, y que están mediando, digamos, la emergencia de los actos creativos. Bueno, lo voy a dejar ahí. Espero que hayas entendido algo, más o menos. Voy a dejar de compartir por ahora. Después podemos volver a alguna de estas imágenes si quieren. Así que bueno, gracias por la escucha. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante, muy iluminadora. Creo que tu propuesta detona muchísimas interrogantes y muchísimos puntos para discutir. Así que, bueno, damos apertura al momento para discutir, para preguntar. Pueden levantar la manito a través de la herramienta o escribir por el chat también para hacer sus preguntas y sus comentarios a Claudio sobre su presentación. Sé que a varios de los presentes nos interesa particularmente este problema. Así que eso, abrimos entonces la discusión. Yo quería comenzar haciéndote una pregunta quizá un poco metodológica, y es que finalmente cuando pensamos dónde está la creatividad, que entiendo perfectamente la movida, ¿no? Y que me parece una perspectiva refrescante, sobre todo en un contexto en el que hay mucho debate sobre qué es la creatividad. Creo que pensar dónde está o cómo esta estructura de la creatividad es bien interesante. Pero quería preguntarte si este trabajo de pensar dónde está y todos los elementos constitutivos del problema de la creatividad finalmente no te devolverían en algún punto a pensar qué es o a definir qué es a partir de todo ese ensamblaje, digamos, eh, relacional. Esa es como mi primera pregunta. Si te has planteado que finalmente eso te va a llevar a pensar de nuevo el qué. Y la otra cosa que te quería preguntar es que si en parte de tu investigación, o el grupo de investigación, los que están colaborando contigo, han incorporado también el discurso que estas grandes compañías como OpenAI, Google, etcétera, tratan de masificar sobre qué es la creatividad.
como que desde el punto de vista de las corporaciones que crean inteligencia artificial, se nos vende constantemente o se nos inculca constantemente, expande tu creatividad, potencia tu creatividad. Si ustedes han analizado ese discurso. Y la última pregunta que tenía yo era, si bien es cierto que siempre la técnica ha influido sobre el aspecto o el trabajo artístico y sobre la creatividad, ¿consideras tú que hay un paso mayor o una diferencia en la cultura algorítmica pensando en la literatura algorítmica, llamémosla así, electrónica, a la literatura o el arte creado ya con IA? Hay una potenciación mayor en el lado de los artefactos o un agenciamiento mayor de los artefactos en este nuevo giro? ¿O si lo ves como parte de ya algo que venía sucediendo en estos primeros momentos de arte digital? Entonces tenía esas tres preguntas para ti y después por ahí hay unas manitos levantadas. Bueno, gracias, Gerson. Tres grandes preguntas. Para ser breve, para lo primero yo diría que hasta ahora no, digamos. O sea, hasta ahora no hemos sentido que hay una especie de retorno a volver a pensar, entonces creas la creatividad. Hemos tratado de seguir manteniéndonos fieles un poco a este modelo de no asumir como una especie de esencialismo. Eh, pero siempre es una tensión, obviamente, como todo trabajo conceptual, siempre obviamente uno tiene que tener cierto punto de partida y lo está constantemente, digamos, siempre es como una especie de movimiento un poco ahí recursivo, digamos, o dialéctico, que pero, pero lo que hemos tratado de hacer es tratar por el contrario, de seguir avanzando en cada vez tener más especificidad y menos generalidad, digamos. Entonces, hacia lo que estamos avanzando ahora es aún más, una tipología aún más precisa, el tipo de, por ejemplo, relación contractual, qué tipo de tecnologías. Eso es algo que bueno, esperamos que salga publicado el próximo año, digamos, como una continuación a esto. Pero hasta ahora no, más que volver de vuelta a la cuestión, a la pregunta sobre qué es la creatividad, estamos tratando al revés, de cada vez avanzar en mayor especificidad. Respecto al segundo punto, nosotros directamente no lo hemos trabajado tan en detalle, obviamente hemos revisado bastante esta literatura. Eh, eh, pero y bueno, hay algunas referencias en el artículo nuestro. Acabamos de sacar otro artículo que puedo poner ahora en el chat, pero que no está, es como paralelo a esto, pero que es donde nosotros comparamos los discursos del daguerrotipo con en torno al daguerrotipo con los discursos en torno a la IA generativa y tratamos de buscar, bueno, cosas que continúan y cosas o sea, diferencias y similitudes, como decirlo. Y ahí sí nos metemos un poco con los discursos de estos de las promesas de la IA, digamos, de que nos hará más creativos, etcétera. Pero quizás de manera un poco más indirecta, pero eso quizás te puede interesar. O al menos para rastrear otras referencias que sí lo hacen con más detalle. Y lo último respecto de si hay un cambio cualitativo, es difícil decir, porque efectivamente, de nuevo, un poco como lo que veíamos respecto del artículo ese del daguerrotipo, o sea, sí y no, digamos, o sea, porque así uno como ve discusiones sobre el daguerrotipo y hay una serie de cosas no, que siguen repitiéndose, o sea, la cuestión del tiempo, de la democratización del arte, de la accesibilidad, de la simpleza, etcétera. Entonces, creo que en todo momento siempre hay relaciones de continuidad y de ruptura y que lo que creo que así como, digamos, como la cuestión metodológica que proponemos aquí de qué a dónde, en el otro artículo lo que proponemos como cuestión metodológica es que siempre hay que pensar esa tensión de continuidad y discontinuidad como, de nuevo, como un proceso siempre recursivo, digamos, que nunca es
todo o nada, digamos. Así que bueno, quizás ahí te lo puedo compartir. Eh, gracias. Súper. Gracias, muchas gracias, Claudio. Le doy la palabra a Dusan, que levantó la mano. Hola Claudio, un Hola, gusto Dusan, qué bueno verte. verte y escucharte. Bueno, yo tengo tres preguntas, inquietudes. Espero no ser injusto con ellas, pero bueno, escucharte y ver cómo progresa tu trabajo siempre es muy interesante, así que capaz que hay un feedback interesante al respecto. Primero, este gesto que hace tu paper de mover la pregunta acerca de qué hacia el dónde. Es un gesto que es como bien típico o es clásico de la industria creativa o del ascenso de la clase creativa, del tipo de discurso que proviene de Richard Florida, por ejemplo. El discurso que adquiere un auge a principios de los 2000, fines de los 90, era precisamente quizás el lugar donde vives es la decisión más importante de tu vida, porque hay lugares donde uno puede ser creativo. Está Silicon Valley o San Francisco, qué sé yo. Entonces, ahí en el fondo lo que se generó a mi juicio eh, es una fetichización del polo opuesto, si quiere. Ya no del genio, sino del lugar, el lugar simbólico. En el estar ahí, en un lugar, es donde se encuentran las cosas creativas. Hay otros lugares donde no hay creativos o no se puede ser creativo. No se está en el mismo bar, qué sé yo. Entonces, hay toda una fetichización del espacio súper interesante para leer en clave de industria cultural, industria creativa, que no sé si te lo hay planteado críticamente. Avanzar hacia este espacio luce distinto, no lo sé. Eso es un primer punto sobre el espacio. La otra pregunta o comentario también tiene que ver con el espacio y es a propósito de, bueno, lecturas recientes que he estado teniendo de Beatriz Fassi, por ejemplo, contingencia computacional, el estudio de los espacios latentes o vectoriales, y me pregunto ahí eh, si te hay enfrentado al desafío quizás para la dimensión correspondiente al artefacto de estudiar ese espacio, lo que ocurre en el espacio de alta dimensionalidad, que es re difícil de fragmentar, de codificar, son como dimensiones inhumanas, si se quiere, pero ahí ocurre algo raro, ahí ocurre algo que Beatriz Fassi califica de indeterminado, es una indeterminación estructural, y la contingencia o la creatividad habría de ser buscada también ahí en la computación, no como un elemento trascendente a lo computacional. Entonces, nada, es preguntarte acerca de si esas claves de lectura te hacen sentido o no. Y lo último es sobre la última dimensión que mencionaste, lo normativo. Y tiene que ver con algo que quizás es una paradoja propia del discurso sobre la creatividad, y que es la obligación de ser creativo. Hay un libro que creo, no recuerdo la autora, Be Creative. Están los estudios de un analista cultural, Andreas Regnitz, sobre el dispositivo de la creatividad. Entonces, hasta cierto punto, no solamente quizás las profesiones asociadas al sector creativo, sino los emprendimientos, qué sé yo, se ven obligados a ser creativos. Hay como un imperativo de la innovación. Entonces, en la última dimensión, la normativa, ¿hasta qué punto ahí hay como una paradoja, no sé, una obligación de ser creativos que quizás merme la novedad artísticamente entendida? No sé si se entendieron las tres, pero nada, me parece fascinante todo lo que está diciendo Bueno, Claudio. muchas gracias, Dusan. Siempre muy buenas tus intervenciones. Eh, eh, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. El texto de Florida, nosotros lo usamos en este paper como para criticarlo principalmente, pero no había pensado para nada en esa perspectiva que lo dice, digamos, esta especie de fetichización del espacio está muy bueno, digamos, está muy interesante, digamos. No lo hemos pensado así, digamos, de esto del espacio.
del qué al dónde tiene mucha influencia de la teoría de sistemas y después también de lo que es la teoría del actor red. Esos son más bien lugares teóricos de donde nosotros sacamos este giro, pero yo no lo había pensado en términos más bien concretos como esa fetichización del espacio, muy, muy interesante lo que dice a partir de Florida, digamos. Le vamos a dar una vuelta de todas maneras. Y lo mismo ocurre al nivel de lo que tú llamas el espacio latente, digamos. O sea, efectivamente hay una serie de autores recientes que quieren pensar en esto que como Fassi, pero también estoy pensando en Antonio Somaini en París, que están tratando de pensar una especie de teoría del espacio latente, que me parece muy interesante. Eh, Algo de eso hemos trabajado, pero el problema es que eh, en el marco en el que lo estamos pensando, eh, estamos tratando de salir siempre de estas perspectivas más de determinismo tecnológico, que siempre tiene el riesgo de que si uno se enfoca solo en el espacio, como decir, espacio latente, eh, caiga en esta idea como de que fuese el artefacto el que determina los otros espacios, digamos. Pero claramente es un espacio a tener en consideración. Si uno tuviese más tiempo y quizás un equipo más grande, se podría analizar más granularmente cada uno de estos espacios, pero efectivamente esa idea, tanto el espacio físico que mencionas con Florida como el espacio latente, me parecen geniales intervenciones. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Perdón, eh, La connotación normativa que ah, actualmente sí, tiene sí, la sí, creatividad. Es sí, decir, usted no solamente le damos un sí, espacio para que pueda desarrollar su creatividad, sino que debe ser creativo. Y a sí, veces puede sí, ser una creatividad muy sí, innovadora, pero resonante con el mercado, qué sé yo. sí, pero eso ahí yo no lo veo como una contradicción, digamos, porque al final precisamente lo que nosotros queremos decir con este término de trabajo creativo y ponerlo como trabajo creativo y no como creatividad, como una operación más bien universal, es ciertas funciones al servicio de una determinada relación entre capital y trabajo. Entonces ahí el imperativo de ser creativo es siempre un imperativo normativo, digamos, o no, porque por ejemplo en el Fordismo la norma era no ser creativo, digamos. O sea, el trabajador tenía que ser lo menos creativo posible y ajustarse lo más al marco normativo fordista. Y en otros modelos productivos al revés, hay una norma de que mientras más creativo, más productivo. Entonces, no nos parece que ahí haya una contradicción, sino que precisamente pensarlo como trabajo creativo y pensar esto como una relación capital-trabajo nos permite precisamente pensarlo como una relación normativa, donde a veces ser creativo es bueno, a veces ser normativo es malo y no es per se ni bueno ni malo, digamos, sino que es más bien la tensión entre lo que el, de- digamos, el régimen técnico, por así decirlo, fordista, la estructura social, capitalismo industrial y el trabajo, digamos, manual en la fábrica, el trabajador querrá, no sé, a lo Chaplin querrá ser un poco más creativo y no lo podrá hacer, o lo contrario, digamos, Mad Men, digamos, ser creativo se convierte en una presión, digamos. Eh, entonces, me parece que ahí la cuestión normativa no es contradictoria, sino que se responde a esta tensión, digamos, ¿no? Sería un ejemplo de por qué un modelo como esto, por ejemplo, sería bueno para evitar cualquier marco más bien esencialista donde la creatividad es buena o es mala, digamos, ¿no? Per se, ¿no? Mm. Bien, muchas gracias, Dusan. Andrés, tenía una pregunta también. Sí, hola, hola. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Está fascinante. Agradezco mucho también a Núcleo que hayan considerado una parte para hablar de creatividad. Creo que
una de las cosas que más me fascinan de la inteligencia artificial es que estamos volviendo a cuestionarnos un concepto bueno, nunca ha dejado de ser cuestionado, ¿no? Pero ahora apareció como algo que nos removió y fue como, ¿qué hacemos con esto? Que nos definía como humanos, ¿no? La creatividad nos definía como humanos y ahora qué hacemos con estos modelos. Entonces creo que es fascinante y agradezco mucho tu trabajo. Em, y las preguntas que tenía eh, son dos. En primer lugar, me gusta mucho estos niveles que están planteando en lo que viene, ¿no? En especial, me gustaría poner foco y allá va mi pregunta en la interacción humano-máquina, que es algo que tiene algunos fenómenos al menos interesantes en el sentido de que, por ejemplo, en el trabajo artístico de la creación con IA, muchas veces lo he leído en algunos papers, se habla de colaboración, por lo tanto se le da agencia a la máquina. Alexis Weber planteaba, una músico que trabaja con inteligencia artificial, plantea algo más bonito, habla de la sensación de colaboración, no habla de la colaboración per se, la sensación de colaboración, em, y plantea que siempre se está colaborando, esto también lo encuentro precioso, con los humanos que programaron los sistemas. Cuando hago una pieza musical en colaboración, estoy colaborando no con el robot, sino con los programadores, ¿no? Em, y por otro lado, eh, bueno, me gustaría primero a ver si es que has profundizado un poco en esta idea de agencia, de casi antropomorfización de los sistemas, porque se genera esta sensación de colaboración. Y por otro lado, la relación humano-máquina, pero en tanto a receptores de, por ejemplo, trabajos creativos realizados con inteligencia artificial. He visto muchísimo una reacción muchas veces visceral y negativa ante, por ejemplo, yo me dedico a la música, por eso lo tengo tan presente, a creaciones hechas con máquinas que dicen en internet tal cual, me encantó la canción, me encanta el álbum, pero qué bodrio que sea hecha con inteligencia artificial, bloqueados. Entonces, eso me parece también interesante, cuál es la interacción humano-máquina desde el receptor, si lo han pesquisado. Y para terminar, me gustaría un poco como copiar un poco la pregunta de Gerson sobre si es que miraste un poco cuál es el discurso de creatividad que pone OpenAI, que ponen las empresas que les interesa de que se expanda la creatividad, pero más enfocándote si es que se han mirado cuál es el discurso de las y los artistas que están usando estos sistemas, que es distinto, es diferente, porque están usando estos sistemas y plantean una propuesta creativa, quizás menos, eh, bueno, siempre quizás un poco desde el determinismo tecnológico, de este entusiasmo un poco también visceral, ¿no? Pero quizás menos sesgada, con menos ganas de venderte algo como evidentemente OpenAI podría estar vendiendo. Entonces, esos tres puntos me gustaría ver si es que los puedes dar un minutito, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas preguntas. Sí, voy a partir con la segunda pregunta porque es la más rápida de contestar, que nosotros no hemos mirado para nada lo de la percepción. Estamos principalmente concentrados más bien en la dimensión de la producción. Eh, Te recomiendo, sí, un artículo que nosotros utilizamos, bueno, ya tiene algunos años, lo puse ahí en el chat. Ah, perdón, lo mandé a un mensaje privado, perdón. Eh, eh, Ahí sí, ahí lo mandé a todos. Es un artículo que se llama The Lovelace Effect y precisamente se dice que, bueno, así como nosotros estamos diciendo, no habría que pensar qué es la creatividad, sino dónde, ellos dicen no habría que es la creatividad, sino cómo se percibe. Y ellos se concentran, es un paper más o menos antiguo, pero creo que como modelo es bastante interesante, como modelo metodológico y como concepto, esto del Lovelace Effect, para pensar esta percepción del público. Pero es algo que nosotros en nuestra investigación no hemos trabajado. Eh, Respecto del tercer punto, antes de llegar al el primero, preguntas, ¿qué opinan? Bueno, los artistas. Buena pregunta.
A ver, creo que también ahí habría que hacer distinciones, porque creo que eso es lo que nosotros eh, hemos estado tratando de hacer. Creo que habría que hacer distinciones. eh, Primero, diría yo, entre las artes visuales y el resto de las industrias creativas. Eh, eh, yo, no, yo sé muy poco de música, así que no sé si pondría las músicas a la música más bien del lado del arte o de la industria, o ambos, digamos, pero quizás dentro de la música habría que hacer una distinción similar, entendiendo que el campo de las artes visuales es un campo que desde siempre ha sido un campo que está jugando más bien con los límites, digamos, de la experimentación y nunca ha tenido problemas, por así decirlo, con la técnica. El problema aparece cuando se trata más bien de industrias culturales o de industrias creativas, es decir, un campo económico al interior del cual hay relaciones de capital y trabajo y donde la inteligencia artificial entonces aparece como un modelo, un problema al interior de la relación capital y trabajo. Creo que entonces una cosa es hablar de artistas que, bueno, si uno ve la historia de las artes visuales, la relación con la técnica siempre es una relación de experimentación. Eh, pero otra cosa es que alguien que ¿cómo decir? Su salario, digamos, su fuente de ingreso principal, eh, está de un día para otro puesta en riesgo o puesta en tensión por una determinada aparato técnico. Entonces, los artistas reaccionan de manera muy distinta dependiendo de cuál es su posición, digamos, en esta estructura. Y por eso lo que estamos haciendo ahora es tratar de hacer esa distinción entre tipologías contractuales, porque eso permite ciertas agencias y ciertos usos. Nosotros, bueno, Bertrand, que está aquí, Bertrand Salvador, que es de la Pompeu Fabra, él estaba involucrado, por ejemplo, en el Festival Rain en Barcelona, que ya lleva 3 años, que es un festival de cine hecho con inteligencia artificial, pero donde uno lo ve, donde uno lo que ve es un festival de cine de artistas, o sea, muy experimental. Entonces ahí quienes participan no tienen miedo de la inteligencia artificial, son muy entusiastas porque lo ven precisamente como una manera de experimentar, de colaborar, como tú lo dices, o de sensación de colaboración. Entonces ahí hay un uso muy entusiasta. Pero por eso es distinto que en un contexto, no sé, si uno trabaja como animador para un estudio de animación y de un día para otro cambian las herramientas, entonces en vez de necesitar 10 animadores necesitan 2, ahí la relación con la IA es distinta. Entonces, por eso a nosotros nos parece que esta atención normativa es fundamental, porque siempre hay un marco en el cual esta creatividad está ocurriendo y nunca ocurre, digamos, en una... Eso, y respecto de eso, nuestra investigación con PIC y ahora lo que hacemos con Bertrand se ha concentrado principalmente en el campo audiovisual, eh, que es un campo que tiene una relación más ambigua con la inteligencia artificial. Mientras que el proyecto que mostré al inicio de imaginación maquínica, entre el 2017 y 2020, pre-IA generativa, ahí los artistas que usaban inteligencia artificial eran más bien artistas visuales porque era más bien vinculado a la cuestión experimental. Entonces, todos los artistas que ahí analizamos, estudiamos, en Chile, por ejemplo, el caso de Felipe Rivas, San Martín, eh, em, gente que utiliza la IA de manera muy experimental y muy interesante, pero eso nos parece distinto. Y respecto de lo primero de la colaboración es interesante porque a nosotros, precisamente con el concepto de agencia distribuida, lo que queremos hacer es, por un lado, eh, desantropomorfizar la noción de agencia, porque precisamente al pensar la agencia distribuida lo pensamos ya no como algo que viene, la acción que viene de un agente humano, de un sujeto humano, sino que precisamente es algo que siempre ocurre en una relación. Es que, y es la relación, digamos, pertenecería a lo que uno podría llamar una ontología relacional. O sea, la agencia emerge, es una, digamos,
un fenómeno emergente que solo emerge en la relación entre dos elementos. O sea, no es que el humano tenga 20% agencia y la máquina 80%, sino que la agencia emerge solo en el intercambio entre dos agentes, digamos, no sujetos. Entonces, es interesante lo que tú dices, que no solo es no es la interacción solo con el con el programa, sino también con los programadores, etcétera. Y en el caso de la IA generativa eso se complejiza aún más porque el diálogo entonces sería con los millones de, digamos, de sujetos cuyos datos están siendo parte de de los datos de entrenamiento. Entonces, es una agencia distribuida, pero a una escala que hasta ahora no había sido pensada, digamos. O sea, si es entrenado con cuadros de Van Gogh, también hay cierta colaboración incluso con Van Gogh en el acto creativo, digamos. Si yo le pido que me haga, digamos, una foto de mi gato al estilo de Van Gogh, digamos. Eh, entonces me parece interesante, bonita esa fórmula que como la propones tú. Bueno, eso. Veo que Julián tiene otra palabra, otra Sí, pregunta. muchas gracias, Andrés. Le damos la palabra a Julián Reynoso. No se escucha, Julián. Bueno, al menos yo no lo escucho tampoco. No, no, no se escucha. Ahí, no se escucha, Julián. Perdón, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, estas cosas extrañas de tecnología. Me había quedado con algo que dijiste muy al principio respecto de qué es la promesa que siempre tienen los grandes dueños de las plataformas o de las tecnologías en general respecto de ahora esto nos va a permitir poder hacer más cosas en menos tiempo y vas a tener tiempo libre para poder hacer más, ¿no? Y me resulta, por ahí lo pienso en términos de una cierta repartición de una redistribución de riquezas en este sentido, ¿no? De repente todo el tiempo que las personas que se dedican a empresas creativas, digamos, a cuestiones creativas, van a poder gastar todo ese tiempo que tienen, que recuperan en teoría usando herramientas de inteligencia artificial para poder hacer más trámites en otras plataformas. Eh, yo no sé si eso entra, digo, esto lo pregunto porque he estado leyéndote mucho respecto de la economía de la atención. Lo he ido pensando en estos términos de transferencia de riqueza, no solo económica, sino también en alguna especie de riqueza atencional o alguna especie de riqueza creativa, ¿no? Y este pasaje de quizás una tarea, una labor más mínima, como decías vos, más mundana, a por ahí grandes producciones. No sé si eso también es una dimensión que ustedes están considerando en este trabajo, pero me parece que es otro de los puntos claves para tener en cuenta y cómo de alguna manera nos siguen metiendo este verso de ahora seremos más libres para poder crear más cosas y en realidad estamos cada vez más precarizados de alguna manera a pesar de todas estas nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Sí, gracias, Julián. Totalmente de acuerdo. Ahí aparece digamos, mi lado más marxista, digamos, donde precisamente la función de todo dispositivo técnico no es liberar el tiempo a nadie, sino, digamos, incrementar el trabajo, el tiempo que está en función de producir más valor, digamos. Eh, y eh, que no es nada, o sea, digamos, ya son, digamos, sentencias que Marx ya nos dijo, digamos, hace 170 años, digamos. Eh, y creo que eso sigue siendo una de estas tensiones normativas dominantes, digamos, sin duda. Bueno, Keynes decía en los 30 que, bueno, en el futuro tiene esa famosa carta para mis nietos, digamos, donde decir mis nietos solo van a trabajar 4 horas al día, digamos. Decía eso en los 30. Y lo que vemos es al revés, digamos, una precarización donde, como dices tú, a partir de las plataformas,
no solo trabajamos las mismas horas o más en el trabajo, sino que también fuera del trabajo. Eh, entonces, sí, yo desde ese punto de vista soy muy poco optimista, digamos, respecto de estos avances y muy escéptico de cualquiera de estos discursos de que nos haremos más creativos, etcétera, digamos, siempre leyéndolos más bien desde este escepticismo marxista. Pero quizás para no ser, de nuevo, en el espíritu del paper de evitar reduccionismos, que digamos mi formación marxista a veces me hace caer en ciertos reduccionismos. Me parece importante quizás recordar también la tesis, el argumento de Judy Wachman, una teórica feminista de la tecnología, que también de cierta formación marxista, pero que decía precisamente el problema no es blanco y negro, no es que o todo o nada, digamos. El problema de los beneficios y los riesgos o los daños de la tecnología es que esos riesgos y esos daños no están distribuidos simétricamente, digamos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa con este diagrama es pensar las relaciones asimétricas precisamente en las cuales se dan esos beneficios y esos riesgos, y para quiénes son beneficios ahorrarse tiempo y para quién es un riesgo, digamos, es un daño. Y ahí para mucha gente que depende, no sé, un animador que anima a mano y anima 100 cuadros por hora, digamos, y puede ahora hacer 500 cuadros por hora con una máquina, el beneficio no es el mismo que para el dueño de la empresa de animación, que ahora ya no necesita contratar 5 animadores, sino 2. Entonces, me parece que esa distinción le agrega un poco también de granularidad a esto. Y aquí siempre recuerdo algunas cosas que no sé si Dusan todavía sigue ahí, pero cosas importantes para recordar es que eh, discutíamos mucho con Dusan sobre la cuestión de la teoría del actor red y la cuestión de la agencia distribuida, etcétera. Y me parece que una cuestión que nosotros tratamos de agregar ahí a la cuestión de la teoría del actor red, y bueno, ahí quizás de herencia más marxista, que con pensadoras como Judy Wachman, de corte más feminista o situado, interseccional, es que precisamente es pensar la agencia distribuida, pero sin perder de punto de vista la cuestión de la asimetría de poder, digamos, que me parece que es algo que en la teoría del actor red a veces queda de manera muy diluida, digamos. O sea, si de hecho, la Tura habla del principio de simetría precisamente entre agentes humanos y no humanos. Entonces, me parece que el riesgo ahí es que se pierda precisamente de vista la posibilidad de hablar de que, bueno, no sé si podemos hablar de simetría entre Sam Altman y digamos, el programador, o sea, el anotador que está en Kenia recibiendo, digamos, 18 centavos por label, digamos. Entonces, eh, me parece que es fundamental, digamos. O sea, agencia distribuida, pero no por eso no perder de la dimensión de la simetría de poder, digamos. Pero bueno, te agradezco mucho tu pregunta, Julio. Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Había visto que Renzo había levantado la mano, pero creo que se nos desconectó. No sé si está por ahí, nos No, quedan 5 minutos. no me he desconectado. Ah, ahí adelante, Renzo. Muchas gracias, Jersey. Amigo, gusto escucharte y verte después de tiempo. Hola, Renzo. Eh, eh, sí, me viene mucho la idea, mientras escucho y veo tu gráfico, su paper, la noción de ensamblaje. Eh, También desde un aspecto de ontología relacional, todo el ensamblaje que hay tras de sí sobre este medio técnico eh, que va asociado al aspecto técnico. Y ahora escuchándote lo último que estás diciendo, me viene la idea respecto a lo que Stigler llama la diferencia entre trabajo y competencia. ¿No? Y que también podríamos tomarlo del aspecto creativo,
la distinción entre trabajo y competencia, ¿no? La competencia como un acto mecánico y el trabajo como un acto que abre bifurcaciones, ¿no? Que siempre genera algo singular en momentos singulares, tomando de esa manera. Entonces, en esa simetría que mencionas de poder, Claudio, ¿cómo podríamos de alguna manera eh, generar este balance entre este aspecto de competencia y creatividad en el trabajo mismo, ¿no? Pongo un ejemplo. Podríamos de alguna manera tal vez romper el esquema entre que todo lo que sea creativo esté asociado a producir. Tiene que estar asociado siempre a la productividad como tal, porque justamente lo que hace el aspecto de la máquina en sí misma es producir algo, ¿no? Y si no produce, es que justamente no está funcionando algo en este aspecto, la máquina en sí misma, ¿no? Hablo de máquina como el ensamblaje, que también se me viene a la cabeza cuando veo tu gráfico y tu paper, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces de alguna manera tu gráfico hacer justamente ese gesto y ese balance entre producir o intercambiar, ¿no? Ese juego entre siempre una producción de por medio que va a un deseo, pero el deseo tal vez no puede estar asociado necesariamente al aspecto productivo, ¿no? El desear, desde el desear hablo también de un aspecto de capital, ¿no? Eh, que es un deseo protéstico, ¿no? Un deseo protéstico que siempre va asociado al aspecto de externalizarme hacia el desear algo que va a ser creativo, que hoy en día obviamente va muy alienado al aspecto de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Eso de alguna manera, mi pregunta, Claudio. Y gracias por la reflexión. Gracias, Renzo. Siempre con preguntas difíciles. Muy interesante. Eh, eh, a ver, de nuevo, si queremos pensar o sea, en idea más marxista de productividad, o sea, ahí de nuevo está la tensión normativa de que, digamos, en qué medida todo esto que está ocurriendo está dentro o fuera de, digamos, de la relación capital y trabajo, digamos. Entonces, porque ya, digamos, ese lo que llamaríamos imperativo productivista es una característica estructural del modelo capitalista, digamos. Por lo tanto, no hay una fuera de eso mientras esté mediado no hay capitalismo eh, improductivo, digamos. No hay capitalismo que quiera crecer en vez de crecer, digamos. Em, entonces, un poco estaría a pensar, bueno, qué opciones existe para pensar fuera de esa lógica, digamos. A mí lo que me parece más problemático, y aquí, bueno, así como aparecía el marxismo, aquí un poco a base a tu referencia, si uno se pone stigleriano, el problema no es la externalización per se, porque como decía con la idea de distribución creativa, o sea, de agencia distribuida, todo acto creativo es siempre el resultado de un proceso de exteriorización, digamos, sea con un pincel, con un pincel, lo que sea. Eh, el problema, diría Stigler, es más bien el efecto de proletarización, digamos, que ciertas tecnologías aceleran. Entonces, eh, la pregunta hasta qué punto la IA generativa más bien, como diría él, jugando con la idea de remedio y veneno, hasta qué punto es más un veneno que un remedio, digamos. Y ahí me parece que sí hay una diferencia interesante a propósito de la primera pregunta que me hizo Gerson respecto de si había un cambio cualitativo. Y a mí me parece que los artistas que usaban inteligencia artificial hasta este momento, o sea, hasta antes de la emergencia de la IA generativa, eran artistas más experimentales que tenían una relación más directa con el aparato, digamos, donde era más bien una relación de remedio más que de veneno. Bueno, tú mismo, tu propio trabajo, digamos.
que yo conozco ya desde varios años. Mientras que la IA generativa es simplemente una, digamos, una automatización que no requiere ningún saber, digamos, diría Stigler. Y lo que dentro de la IA generativa más como veneno que como remedio, lo que me parece más problemático de todo eh, es la centralización de estos modelos, o sea, de que son tres, cuatro compañías realmente, o sea, independiente del modelo que usemos, son tres o cuatro compañías y son de una escala tal que ya se ha producido una especie de acumulación primitiva, es decir, no, se nos dice que hay una especie de democratización, pero la verdad es que nadie puede generar, o sea, si no tienes el capital que tienen estas empresas, estamos hablando de billones de dólares, no tienes cómo entrenar uno de estos modelos. O sea, entonces, eso es lo que a mí me parece más preocupante de todo, digamos. La Universidad de Ámsterdam aquí este año desarrolló su propio modelo, según ellos, su propio chat, pero en verdad lo que ocupa es el modelo de OpenAI, digamos. Entonces, hay todas estas especies de iniciativas locales, pero que están todas construidas en base a los, ¿cómo se llaman? Los foundational models, o sea, modelos fundacionales de tres o cuatro compañías, digamos. Y eso es lo que me parece más preocupante desde la perspectiva de Stigler, digamos, de la perspectiva de la proletarización. Bueno, y para qué hablar digamos, del gasto energético que también va de la mano con este monopolio de estas industrias. Entonces, eso es lo que me parece más problemático desde la perspectiva stigleriana. No que externalicemos, sino que la externalización mediada por dos o tres, cuatro compañías. Mm. Así que eso y como dices tú, claro, se reduce desde la perspectiva de Stigler, pero se reduce cualquier posibilidad de indeterminación cuando son tres o cuatro compañías, digamos. Ese para mí es el problema. Mientras que en un algoritmo en una edad pre-generativa de la inteligencia artificial era más bien, eh, eran modelos más pequeños, cualquiera podía entrenar, no sé si cualquiera, pero con un computador relativamente poderoso y uno podía, y habían una serie de iniciativas de artistas que hacían sus propios bases de datos y sus propios modelos y experimentaban con eso, digamos. Pero eso hoy día ya es cosa del... O seguirá existiendo como experimentos artísticos, pero no como fenómeno de masa. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Sí. Muchas gracias a todas y todos. Sí, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos y todos los que participaron.